En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a introducir en el Evangelio de hoy, que vamos a traer el Domingo de Ramos. Vamos a leer el primer Evangelio. La liturgia tiene dos Evangelios este domingo. La primera es el momento que se bendicen los ramos, que es en la puerta de la iglesia, y el segundo es el Evangelio que se lee de la Pasión. De hecho, se llama Domingo de la Pasión también. Domingo de Ramos y Domingo de la Pasión del Señor. Eso ya tiene algo súper interesante para nosotros. Fíjense que partimos con la aclamación a Cristo cuando entra en Jerusalén, como la entrada triunfal, gloriosa, pero es una gloria bajo los criterios del mundo. Y después escuchamos la pasión, y es una gloria bajo los criterios de Dios, del Evangelio. Es muy bonita las dos dimensiones que tiene este Evangelio. Entonces vamos a partir leyendo el Evangelio entonces de la entrada de la pasión. Capítulo 11 de Mateo, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita, y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor, pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Osvaldo. Sí. Perdón, usted leyó Marcos y ahí dice Mateo. Perdón, es Marcos. Es Marcos. Por favor. Mira qué bueno. Yo quiero escribirlo, pero es Marcos. Estamos en el año de Marcos, así que nos toca la lectura del Evangelio de Marcos. Muy bien, Anita, la aclaración, muy importante. Bien, estoy a volver a silenciar, eso sí. Muy bien. Vamos a ir por parte, un evangelio interesante que bueno, tiene algunos elementos que es bueno poder comentarlos. Yo quiero compartirles, primero, a ver si nos resulta, quiero compartirles una imagen interesante de el territorio donde estamos. ¿Ven la pantalla, no? Sí, creo que la pueden ver. Bien. Esto es un mapa, si lo ven, aquí está el Mar Muerto, acá abajo. Estamos a 450 metros bajo el nivel del mar. Al frente, al centro, está Jerusalén, a una distancia, no es muy lejos, 1 hora en auto la distancia. Si ustedes ven aquí el mapa, acá a la derecha está la ciudad de Jericó. Está aquí la ciudad de Jericó. Déjenme ver, debería ser aquí la ciudad de Jericó. Este valle de acá, no, estoy muy grande acá. Acá al lado está Jericó. Aquí está la ciudad de Jericó, la pueden ver. Una ciudad muy antigua que aparece, ¿cierto?, con la tradición de muy antigua en el Antiguo Testamento. Hay un camino acá, y aquí empieza el camino que sube a Jerusalén. De hecho, el texto anterior es la curación de Bartimeo, justo el texto que precede al texto que hemos escuchado ahora, y el texto sucede a la orilla del camino entre Jericó, camino ya a Jerusalén. Jesús está emprendiendo el camino a Jerusalén. Cura al ciego Bartimeo, ¿cierto? Y lo interesante es que el ciego comienza a seguir a Jesús porque está iluminado por Cristo. Es ciego porque no conoce la realidad, la verdad. En Cristo empieza a ser iluminado de una forma distinta y va a acompañar a Jesús. ¿Y a dónde lo va a acompañar? A Jerusalén. Ese es el discípulo, el que emprende el camino a Jerusalén. Jesús va a Jerusalén a entregarlo todo, ¿cierto? Va a la donación de sí mismo. Y si subimos por este camino, fíjense, les voy a mostrar un poco así para que vean la inclinación de las montañas. No son muy grandes, es muy desértico, sí, eso sí. Y este camino nos lleva a Jerusalén, que está acá. Lo interesante es que antes de entrar a Jerusalén, aquí dice Betfagé, si lo ven acá. Me lo acaba de cerrar, pero ahí está Betfagé. Betfagé
es el lugar donde comienza el Evangelio de hoy. Ahí hay una iglesia de los franciscanos, que seguramente los que han estado en Tierra Santa la han visto. Al frente, les voy a mostrar para que nos ubiquemos, aquí está el templo de Jerusalén. Este es el templo de Jerusalén, ¿ya? Este es el Monte de los Olivos, toda esta zona de acá, y aquí entonces está Betfagé, que es esta iglesia en manos de los franciscanos. De hecho, si se fijan, hay algunas fotos que podemos ver acá, me parece, están acá. Estas pequeñas fotos, los franciscanos han construido estas pequeñas casas atrás que son para los cristianos, la mayoría de ellos palestinos, han construido estas pequeñas construcciones, casas. Esta es una iglesia de los franciscanos, se las quiero mostrar por dentro, porque aquí está el pasaje. En esta iglesia había sido el lugar, en el fondo de la actual iglesia, donde comenzó Jesús a caminar hacia Jerusalén. Y lo interesante de esta iglesia, creo que aparece aquí la foto también, aquí está por fuera esta iglesia, ¿cierto? El burrito, que toma el burrito, etc. Hay una piedra, esta es la piedra, que está puesta por los cruzados, lo pusieron ellos, una piedra donde dicen que Jesús pisó para subirse al burro. No es verdad, los burros son chiquititos, lo que hacen los cruzados andaban en caballo. Vamos a hablar casi toda esta tarde de hoy, vamos a hablar sobre el burro, que es muy importante el texto bíblico. Les quería mostrar esta piedra que está ahí pintada desde la época de los cruzados, y bueno, eso un poco, ahí está la piedra con otra de las caras de esta piedra. Bueno, ahí comienza este camino hacia va a entrar Jesús, va a bajar por este burro, con este burro, va a bajar este monte que se ve acá, y va a entrar al templo de Jerusalén. Hay una puerta acá que no está, hoy día está tapiada, pero por ahí entra Jesús al templo de Jerusalén. Aquí se ve un poco mejor la ciudad más desde arriba. Esa explanada que se ve ahí es la explanada del templo. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Jesús entra en el templo, fue aclamado por la gente antes de cruzar, seguramente, al atravesar este puente. Hay un puente hasta el día de hoy, hay un puente en esta zona para cruzar. Jesús entra a este valle, entra al templo, y después se vuelve. Dice que se vuelve en la tarde, vio el templo y volvió a ser un lugar que se llama Betsaida, la tumba de Lázaro, en la casa en Betania, perdón, no Betsaida, Betania. Aquí está la tumba de Lázaro. Entonces partimos en Betfagé, que está aquí al ladito, y volvemos a la tumba de Lázaro. Todo pasa en esta zona acá, la tumba de Lázaro y Betfagé, que está acá al frente. Esto es al lado de Jerusalén. Entonces, aquí comienza nuestra Semana Santa, aquí comienza el camino de Jesús para entrar en Jerusalén. Y entra en este texto bíblico que hemos escuchado, entra el burro. Les voy a cortar para que puedan ver un poco más fácil, para que podamos escuchar más fácil. ¿Qué es lo que sucede? Para que ustedes sepan, entonces, justo antes está la curación del ciego, comienza esta entrada en Jerusalén, y justo después viene al día siguiente, una vez que vuelve a Betania, dice que vuelve a Jerusalén a la expulsión del templo, a los mercaderes del templo. Entonces es muy interesante dónde se ubica este texto bíblico. Esto es un pueblito, Betfagé está ubicado en Betania, son unos pueblitos en la afuera de Jerusalén. ¿Por qué son pueblitos? Los pueblos tienen un problema en la época de Jesús, y tal vez hoy día también lo mismo. Los pueblos son signos de una mentalidad cerrada. Ellos son aquellos que se mantienen como con las tradiciones de los antiguos, de los ancestros, pero que no aceptan lo nuevo. El pueblo va más lento que la ciudad, generalmente, en cuanto a la mentalidad. Cuando cura al ciego de Betsaida, por ejemplo, lo tiene que llevar fuera del pueblo, para que pueda tener esta nueva forma de ver las cosas, para que pueda estar abierto al cambio, tiene que sacarlo del pueblo. De hecho, Jesús no se instala en Nazaret, que era su tierra, era un pueblo. Jesús prefiere ir a Cafarnaúm, que era un espacio mucho más abierto, era una ciudad de paso, estaba el camino romano por afuera, y era mucho más una mezcla de culturas. El pueblo es signo de la mentalidad antigua, y para entrar en el misterio de Cristo hay que entrar con la mentalidad nueva. Eso es constante en el Evangelio. Bueno, y en este pueblo Jesús entonces le dice a los apóstoles que quieren ir a Jerusalén y que vayan a buscar un burrito. La expresión, dice aquí el texto que leímos ahora, es asna, pero es un burrito, un borrico, chico, ni siquiera un burro grande, un burro chico. El burro va a ser muy importante en el texto este domingo, aparece 4 veces nombrado por Marcos. Eso significa que algo que se insiste porque es importante. El burrito, en el Antiguo Testamento, aparece 111 veces. Siempre aparece el burrito en un texto positivo. Siempre es bien visto el burro en el Antiguo Testamento.
Es importante porque es un animal que es manso, es un animal que es trabajador, un animal que es pacífico, es un animal que no se revela, sino que siempre está para servir, siempre está para trabajar la tierra. Es distinto al caballo. El caballo no se usa para trabajar la tierra, el caballo se usa para la guerra. Es grande, es fuerte, es poderoso, es signo del poder de los egipcios que tienen caballo. El pueblo de Israel no tienen caballería y siempre van a intentar tenerla, van a reclamar, pero no tienen la caballería. Se juntan con los egipcios precisamente para aprovecharse de la caballería de ellos. Entonces, es muy bonita la contradicción entre el caballo poderoso, los reyes tenían caballos, y el burrito, que era para trabajar la tierra, para mover cosas. Cuando uno va a Tierra Santa y cuando va, por ejemplo, a Petra, en Jordania, una de las formas de subir el cerro, el monasterio que se llama, que es una subida grande de muchos escalones, es en burro, un burrito chico, y uno ve generalmente unos turistas como grandes, arriba unos burros chiquititos, y los burros son fieles, llegan, se la pueden, tienen fuerza, son útiles, son pacíficos, son símbolo del nuevo reino que nos propone Cristo, porque son signos del servicio. El burro entra en la categoría del que sirve, el que sirve. Es para trabajar, no es para la guerra. El trabajo es el de la guerra. En el Nuevo Testamento aparecen dos animales, el burro y el cordero, solamente aparecen esos dos. Y estos dos animales nos revelan el reino o el corazón de Dios, un corazón que se centra en el servicio. El cordero, hemos hablado algunas veces de él, el cordero entrega todo lo que tiene, su carne, su hueso, su piel, la lana, todo lo entrega. Es muy significativa la imagen del cordero. Entonces, primero eso, creo que es importante entender esta imagen del burro. Después aparece en el texto bíblico, aparece una cita del profeta. Dice, de aquí viene, ¿por qué viene el burro? Y el texto bíblico cita al profeta. El profeta, ¿qué es lo que dice? Zacarías, en el capítulo 9, el versículo 9 dice, alégrate, hija de Sión. Tengo acá el texto bíblico, se los voy a leer directamente, porque esto nos hace bien leerlo. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías es justo después de Alejandro Magno, cuando ya han sido sometidos a los griegos. Después de los persas vienen los griegos que someten el pueblo, y claro, el pueblo esperaba ser liberado de los griegos. De hecho, después van a ir los macabeos, etc. Esto un poco antes de eso. Y la imagen obvia era que vendrá un rey poderoso. Desde los nuestros, Israel, después de los griegos pasó a ser insignificante. Entonces aquí viene la profecía de Zacarías que dice, alégrate, Sión, lanza gritos de júbilo, Jerusalén. La Sión, perdón, o la hija de Sión, es el pueblo fiel. Esa es la imagen, el pueblo fiel se llama la hija de Sión. Cuando viven en el exilio en Babilonia, se empiezan a mezclar con los babilónicos, etc. Y hay un pueblo que se mantiene fiel, como en un gueto. Miren, la primera experiencia de gueto viene ahí, en un barrio, y ahí se mantienen fieles, eso se llaman la hija de Sión. Bueno, alégrate, hija de Sión, lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un joven borriquillo, dice el texto. Miren qué increíble, porque salta de júbilo porque viene tu rey, pero debería venir en un carruaje majestuoso, lleno de oro y con grandes soldados. No, no, no. Viene humilde, manso, humilde y victorioso. Miren, destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de guerra y anunciará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, desde el Éufrates hasta los extremos de la tierra, que en ese entonces era la Hispania. Todo lo que se conocía será abarcado por este nuevo rey. Una imagen muy linda la profecía de Zacarías. Bueno, eso es lo que está anunciando el evangelista. Eso es precisamente lo que se viene a cumplir. Viene un rey humilde y montado en un burro, pero que va a vencer. Es un rey que lo va a cambiar todo. No con fuerza o con violencia, sino de otra forma. Y eso es precisamente lo que nos viene a mostrar Cristo. El burro, de hecho, les dice Jesús, vayan al pueblo y traigan un burro que van a encontrar atado, porque en el pueblo, el burro que es signo de este nuevo rey, de esta nueva ley, porque si no sería un caballo de guerra, no, la nueva propuesta de Cristo es en burro. El burro en el pueblo está atado, porque está atado a sus tradiciones. El pueblo retiene a este burro y no lo deja moverse en libertad ni ser instrumento para que venga el rey.
es signo de aquel que no quiere cambiar. Por eso este burro tiene que ser desatado para que se lo lleven a Cristo. Y así empieza a ser parte de este mundo nuevo, de esta propuesta nueva que tiene el Señor. Los fuertes que dominan a los débiles es la imagen del mundo viejo, es la imagen del pueblo en este caso, es la imagen de tal vez lo que esperaba el pueblo de Israel, un liberador que fuera guerrero. Y eso está simbolizado tal vez en el caballo. La propuesta de Cristo es distinta y es una propuesta que está simbolizada en el burro, porque es signo del servicio, no del dominio del otro, sino ponerse al servicio del otro. Y por eso se rebelan, tal vez cuando fue a buscar el burro, dice, pero ¿por qué desatan el burro? Los del pueblo, que ni siquiera los dueños del burro, reclaman por qué van a desamarrar el burro, déjenlo ahí. Ellos no son los dueños del burro, pero el burro es esa fuerza de que cada uno lleva en nosotros, en nuestro interior, tenemos una fuerza que nos lleva como ese mundo nuevo de Cristo. A todos nosotros nos atrae la caridad, la búsqueda del prójimo, el ayudar al prójimo, eso nos atrae. Y sin embargo, también en nosotros está esa fuerza que lleva como a dominarlo todo, que nos impide dedicarnos a la caridad. Como que sabemos que la propuesta de Cristo es la más grande, pero nos pasa que buscamos seguridades. Y sabemos que tenemos que darlo todo, pero tenemos que asegurarnos un poco. Todos tenemos ese conflicto interior entre el burro y el caballo en nosotros. La mentalidad común, la del pueblo, reflejada en el pueblo, es la que no quiere soltar, no quiere desatar al burro. Es esa mentalidad que te dice no al servicio, que te dice piensa en ti, piensa de una vez por todas en ti, preocúpate por ti. Y en definitiva te dice domina a los demás. Esa es la mentalidad que está muchas veces en nosotros. Fíjense, lo siguiente que aparece, dice que ponían los mantos, sus discípulos, los que lo seguían, ponían el manto sobre el burro. Esta imagen es muy interesante, les voy a poner un cuadro para que lo puedan ver. Este cuadro que está puesto acá refleja un poco lo que les quiero comentar ahora, los mantos. Fíjense que el manto, bíblicamente, es la persona. El manto es... Cuando Elías entrega su manto a Eliseo, le está traspasando su espíritu, su personalidad, su tarea, su misión. Es como que su vida la está poniendo en manos de Elías. Por eso los que ponen el manto sobre el burro es poner como nuestra persona totalmente a disposición del Señor en este caso, o del burro, o del reino en este caso. Es totalmente confiar en esa propuesta que el Señor nos hace. Sin embargo, hay otros que se equivocan y que ponen sus mantos en el camino, son los que vemos aquí en este cuadro, en este dibujo, o se los voy a agrandar un poco para que la puedan ver, ¿cierto? Fíjense que hay unas personas que están delante, que tiran sus vestidos para que Jesús entre con el burro y pisando estos vestidos. Esos son los que lo aclaman, Hosana, al hijo de David. Aquí hay dos grupos de personas, los que están delante, ninguno de ellos tiene aureolas, ustedes lo ven, y los que están detrás, que todos vienen con aureola, que son los discípulos, que son los apóstoles. Los que vienen delante se suman a esta entrada de Cristo en el burro, bueno, aceptan que venga en burro, pero ponen sus mantos debajo, porque es así como ellos aclaman al rey de Israel siempre. Y si hubiera venido el emperador desde Roma, le hubieran puesto sus mantos también por debajo, por delante. Ellos se equivocan, y vamos a entrar un poco en eso, ¿por qué se equivocan ellos? ¿Qué es lo que sucede? Les voy a mostrar otro dibujo, que este es del Giotto, también bajo, que refleja lo mismo, si lo pueden ver. Fíjense estos hombres que van poniendo estos mantos delante. En cambio, los apóstoles ponen sus mantos sobre el burro. Sobre el burro es poner la vida a disposición del Señor. Poner los mantos por el suelo delante es aclamar al rey como lo hacían con cualquier otro rey que los hubiera visitado. Ellos gritan, bendito el que viene, bendito el reino de nuestro padre David. Eso es el grito que ellos hacen. Ellos piensan que viene un rey como el rey David, un nuevo rey para Israel, pero ellos no han entendido nada, porque ellos esperan un reino bajo los criterios de siempre. Ellos de alguna forma como que esperan, ellos no aclaman un nuevo reino. Por eso no ponen los mantos sobre el burro. Ellos aclaman al rey de siempre. No han comprendido la propuesta de Cristo.
Todavía algunos conservan el sueño de la gloria, del dominio sobre los demás, la mentalidad antigua. Y la nueva propuesta que Cristo trae es la propuesta de donar la vida, no de sobreponerse a otros, no de competir con otros. Es como el dominio versus el servicio. Son dos propuestas totalmente distintas. Ellos tiran sus mantos porque todavía no entienden la verdadera propuesta de Cristo, que consiste en donar la vida. Yo lo comento esto porque creo que en nosotros hoy día, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo como iglesia, se nos escapa un poco esta mirada. Y todavía pensamos que tenemos que imponernos en la sociedad, pensamos que tenemos que ser la voz más fuerte, que los demás tienen que empezar con nosotros, y cuando alguien piensa distinto, la cultura, nos ponemos nerviosos y reclamamos, pero ¿por qué? Y no, tenemos que convencerlo y imponernos, y ojalá que las leyes, y de un montón de formas que son prácticamente un éxito del mundo, no del Evangelio. Le exigimos a personas que no conocen a Cristo, y claro, ellos ven a un rey que no les calza con su propuesta y todo, y si lo reconocieran, tirarían sus mantos por delante, ¿cierto? Qué importante entender entonces qué es lo que el Señor nos está proponiendo. Hay unos que van delante, como les decía, que son los que reconocen a Cristo como rey terreno, y hay otros que van detrás, que son los discípulos. Ellos sí siguen a Cristo, y ellos quieren acompañarlo a donde Él vaya. Los de adelante tienen sus propios sueños. Los que van delante le van indicando por dónde tiene que caminar a Jesús, de acuerdo a sus propios sueños. Los que van detrás son los que se suman al sueño de Cristo, al proyecto que tiene Cristo sobre ellos y sobre el mundo. Creo que es muy significativo para nosotros entender la diferencia entre decirle al Señor por dónde tiene que ir o seguirlo, ponernos a su disposición y seguirlo. ¿Qué es lo que pasó con los que iban por delante? Que a los pocos días se dieron cuenta que la propuesta de Cristo iba por otro lado. Ellos lo aclamaron como rey, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que estaban equivocados. Y pocos días después ya van a estar reclamando para matarlo, van a estar aclamándolo para que muera. No era el rey que ellos esperaban. El sueño de Jesús es otro, distinto al que ellos tenían. Entonces, los que van detrás son los discípulos, que están dispuestos a adherir su vida, su proyecto de vida, al proyecto del Señor. Para terminar, dice el texto, termina diciendo que Jesús entró al templo, observó todo lo que pasaba y se fue a Betania, como le mostraba al principio en el mapa. Al día siguiente Jesús vuelve al templo y hará un gesto que va a ser expulsar a los vendedores del templo, pero que es signo de que se acabó esto, el templo está acabado, se acabó esta forma de seguir a Dios, esto ya no tiene sentido. De hecho, lo escuchamos el domingo pasado, ¿cierto? Destruyan este templo y en 3 días va a levantar su propio cuerpo como el verdadero templo, una nueva forma de relacionarse con Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús en el fondo en el Evangelio este domingo? Entra glorioso, triunfante, lo reconocen, entra en el templo, ve lo que está ahí, y al día siguiente vuelve para decir, ¿saben qué? Esto no da para más. Esto no es. Esta forma de relacionarse con Dios a través de los sacrificios en el templo, esto no es. Y comienza entonces el nuevo templo, el nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo reino, el nuevo mundo, la propuesta definitiva de Cristo. Bien, perdón porque me alargué un poco, pero creo interesante juntar estas ideas. Y es un evangelio cortito, la primera parte de la misa. Ni siquiera les hablé del evangelio de la pasión que viene después, pero creo que es muy interesante comprender lo que significa este Domingo de Ramos, estas palmas con las cuales vamos a aclamar al Señor. No sé si ahora pueden comentar algo, si quieren preguntar algo o hacer algún comentario, pueden hacerlo, activan su micrófono y pueden hablar. Hasta aquí llego yo, por lo menos, si puedo le respondo algo también. Osvaldo. Sí, a ver qué tal. María José Segers. María José, qué gusto, ¿cómo estáis? Dale. Bien, perdón que no ponga cámara. Dale nomás, no hay problema, dale. Oye, ¿por qué Jesús, a ver, él entra a triunfar en Jerusalén, pero ¿por qué se devuelve? ¿Por qué no? Bueno, no tienes por qué saberlo, pero me llama la atención. ¿Por qué no se queda en Jerusalén cuando es proclamado y si no se vuelve a este pueblo, al pasado? Bueno, porque de partida en Betania están sus amigos. Está Marta, María, Lázaro, que también es signo de una comunidad. ¿Te fijas? Jesús entra a este Jerusalén
que lo aclama todo equivocado. Eso no es, Jesús no fue a eso, Jesús no fue para ser aclamado, ¿cierto? Entonces, no, ese no es el mundo que él está proponiendo, por eso se retira de esa propuesta. Y va a volver al día siguiente y va a dejar la escoba en el templo, y ahí se va al caldo cultivo para que se produzca finalmente la pasión y la muerte del Señor, ¿te fijas? Pero no se queda en Jerusalén. Jerusalén es signo también de la propuesta del mundo antiguo, es el templo, está centrada en el templo, en el sacrificio con Dios, y esa no es la propuesta del Señor, una comunidad nueva, una vida nueva. No lo sé, estoy pensando un poco en voz alta, María José, no sé bien la respuesta porque no se queda, pero se puede juntar con esas cosas, creo yo. Una ruptura en el fondo lo que hace. Hay ruptura con el templo totalmente, sí, claro que sí. Yeah. Sí, hay ruptura. Gracias. Sí, muy bien. ¿Quién más? ¿Quieren comentar algo o preguntar algo? Es interesante el texto, bonito. Y el burro, hay que tenerle más cariño a este burro porque pensábamos que era como lo que había, nomás un burro. No, es lo más bíblico que hay este burro. Tiene su historia, tiene su sentido. Padre Osvaldo, sí. Una pregunta más como de arte. A ver, Anita. Antiguamente se enseñaba la vida del Señor con cuadros, ¿no es cierto? Sí. Con cuadros, con pinturas en las iglesias y todo. Los pintores, ¿cómo saben el significado que tenía que los que iban atrás, que los que iban adelante? ¿Son sacerdotes, son religiosos, no entiendo esa parte? Mira, hay de todo. Hay dos cosas que es bueno entender, Anita. Los primeros tiempos, el primer tipo de pintura, diría yo, cristiana que se empieza a desarrollar son los íconos. Sí, claro. Y los íconos, hasta el día de hoy tenemos íconos, ¿cierto? Los íconos tienen una forma de comunicar el mensaje. Es pura simbología. Todo lo que tú ves en el ícono, desde la postura, las manos, si está serio, cómo está sentado Jesús, quiénes lo acompañan, la postura que ellos tienen, los colores que se utilizan, todo es significativo, todo tiene una interpretación. Esa es la pintura, diría yo, cristiana primera, que se da durante el primer milenio. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿cómo sabían? Bueno, así como tú hoy día sabes leer, la gente en ese tiempo no sabía leer, pero entraban a la iglesia y sabían interpretar las pinturas porque la catequesis se la hicieron desde las pinturas, no desde la hoja de la Biblia, porque ellos no sabían leer y no tenían, muy pocos lugares tenían Biblia, pero las pinturas eran para ellos su catequesis. Por eso cuando uno va a Europa, a las grandes basílicas antiguas, sobre todo el primer milenio, los ábsides que están decorados o los bautisterios son preciosos, son de un contenido teológico gigantesco. Nosotros no sabemos leerlos. Hoy día nosotros sabemos leer un libro, pero no sabemos leer la simbología del arte de un cuadro. Después va cambiando un poco la pintura y empieza con el Giotto, por eso el Giotto es extraordinario. El Giotto es como el paso desde la iconografía hacia lo que después vamos a encontrar en el Renacimiento más adelante, qué sé yo, con perspectiva, con distintos elementos que empiezan a aparecer en la pintura. Y ahí, bueno, ellos, los pintores, muchos de los que están aquí hoy día en este curso son pintores también, por supuesto que conocen simbología, algunos más, otros menos, unos interpretan de una forma, otros de otra forma. Hay otras pinturas del Domingo Ramos que no ponen a unos delante y otros atrás. Yo con querer puse estas dos que así lo presentan, digamos. Pero sí, creo que es interesante entender de que la simbología la hemos perdido mucho en nuestra cultura. Estamos llenos de símbolos, pero no sabemos lo que significan. Entonces creo que es muy significativo para nosotros empezar a leer en cristiano las pinturas cristianas, porque son muy importantes. Todo eso. Gracias. Bien, Anita, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna palabra o ya vamos cerrando? A mi padre me llama poderosamente la atención cómo la mentalidad de los que van por delante permanece hasta el día de hoy. Eso me llama mucho la atención, o sea, la naturaleza humana no cambia, han pasado 2000 y tantos años y todavía estamos en la misma. Exacto. Es impresionante. Impresionante eso, lo que tú nos dices, es así, Sole. Nos cuesta un montón cambiar, y eso que nosotros conocemos la historia completa, sabemos lo que pasó con Cristo, que murió y resucitó y todo, pero igual nos cuesta mucho, y eso que somos cristianos, más encima somos cristianos. La mentalidad, la misma. El cambio que nos cuesta, nos asusta, nos aferramos a nuestras seguridades, y bueno, eso, por eso es tan importante leer este evangelio en clave de que es un camino de libertad, de entrar en un mundo nuevo. Esa es la propuesta de Cristo. Y para entrar en el mundo nuevo hay que entrar como hombres y mujeres nuevos. El problema es que nosotros entramos, pero sin cambiar nuestra mentalidad. Ese es el problema.
Claro. Sí, muy bien, toda la razón, Sole, parece muy bien. Bueno, les propongo que dejemos hasta aquí. Yo creo que es interesante lo que hemos escuchado. Vienen días que son preciosos. El próximo martes nos vamos a juntar igual, para que sepan. Les voy a elegir algunos de los evangelios que vamos a leer esta semana, seguramente el de la resurrección del Señor, para como que es como la guinda a la torta. Pero entremos en esta Semana Santa que sea muy bíblica. Gócense de esto, de la palabra de Dios que vamos a escuchar estos días, porque por Dios que es contundente esta palabra de Dios, por Dios que hay harto elemento que nos habla, y por Dios que entendemos poco a nosotros, y sobre todo por Dios que cambiamos poco. Es una palabra que tiene que producir en nosotros un movimiento, desde el mundo viejo hasta el mundo nuevo. Dejemos que el Señor haga su trabajo en nosotros a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que estén bien todos, que tengan una buena semana y ánimo, cuidarse salud y espero que nos podamos ver pronto también. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Chao. Padre. Abrazo, Padre. Muchas Muchas gracias. gracias, Mucho Padre. gusto. Bendiciones. Gracias. Mucho gusto, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Mucho gusto. Adiós, Padre. Chao, chao, chao. Que estén bien. Padre, Chao. Sí, pues qué gusto verte, pues. Saludos, que estén bien. Hola, oye, pues, oye, tipo. Dale. ¿se puede misa ya o no? Sí, pues, se puede, pues. ¿Sí, se puede? Sí, pues, se puede. Dile a tu mamá que te traiga un día, que te inscribe y todo, yo si no tendrá que ser afuera, pero se puede. Sí, mira qué bueno. Ven nomás, ¿ya? Gracias. Ya, nos vemos, Emita, que estés bien, pues mucho gusto. Chao, que estén bien. Chao. A todos, mucho gusto. Chao, chao. Chao.